Muy buenos días, un día más. Desde la Recoba del Cielo por Montera, agradece a todos nuestros espectadores que nos están viendo desde su casa, arrepochaditos en el sofá, con la cervecita al mediodía, o por la noche, que a veces, como se da el programa muchas veces al día, entre programa y programa, pues alguno lo verá por la noche, otro lo verá al mediodía, otro a lo mejor de madrugada, alguna amiga del programa, sobre todo, nos ha dicho, os vi a las 6 de la mañana, Es y verdad. esa es una buena hora para el programa. Digo, no, es que eso es una repetición. Bueno, como siempre, presento, ya no es necesario presentarlas, porque todo el mundo la conoce, pero no importa, a Sandra Arteaga Buenos días. y a Norma González Cabrera, Buenos días. mis compañeras de programa. Desde este programa no nos va a acompañar Manuela Betancor porque por circunstancias profesionales le es muy difícil pues poder, digamos que compaginar su participación en el programa con el horario que en este momento pues se ve obligada a llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, la echamos de menos, la echaremos de menos y Manuela tiene los brazos abiertos en el programa y las puertas abiertas siempre para cuando quiera volver con nosotros o quiera participar en algún programa para contarnos lo que quiera. Bueno, pues hablando de contar, hablando de contar, hace unos días me llamaba, me llamaba Norma y me decía, acabo de escuchar esto en televisión, ¿no? Y me decía que los enfermos que tienen la necesidad imperiosa, absolutamente indispensable, o sea, insustituible, de hacer uso de un aparato como puede ser un respirador eléctrico, ellos tienen que estar las 24 horas del día consumiendo electricidad. Y claro, tal como se ha puesto la electricidad, el coste eléctrico, la luz, para entendernos, pues esa gente lo pasa muy mal económicamente y a veces hay facturas que son imposibles de pagar, ¿no? Cuéntanos Mira, que tú sí, yo te lo viste. llamé y te dije que tenía el alma destrozada, me levanté además salieron las noticias a las 7 de la mañana, algo así, en el programa Ana Rosa, ¿no? Porque lo habrá visto todo el mundo. Entrevistaron a una señora que su marido es enfermo de Lela, pero además en una fase muy avanzada, ya no puede respirar por sí solo y es un electrodependiente, entonces le ha venido 700 euros de luz, ella no puede trabajar porque él es totalmente dependiente y lo que está haciendo el pobre hombre es apagar el respirador y cuando ya no puede más, volverlo a enchufar. Eso es O una sea, así barbaridad. me pareció una cosa, bueno, de hecho el periodista que estaba entrevistando a la mujer pidieron pasar a la publicidad. Y por otro lado, personas mayores que tienen problemas respiratorios, pues como puede ser el EPOC, con esas pensiones tan pequeñitas que desgraciadamente nos han dejado un país precioso que han destrozado, pues lo que hacen es apagar los respiradores, entrar en crisis respiratoria, llaman a la ambulancia, los ingresan y están ingresados en el hospital para no estar en la casa para poder pagar el recibo de la luz. A eso hemos llegado. Y estamos hablando de la sanidad canaria. No sé qué Estamos hablando pasará eso fue en la sanidad nacional. 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 Claro, nosotros, ante una situación de ese tipo, es decir, yo no sé cuántos enfermos, cuántas personas con problemas de ese tipo hay en sus casas, ¿no? No creo, probablemente el 90% será gente clase media, clase, digamos, económicamente hablando, dentro de lo normal. La subida de la luz es tan enorme que se duplica, o sea, pagar 700 euros al mes para muchas familias es algo absolutamente insoportable, Por insostenible, respirar. Por por respirar, respirar. ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves el despilfarro que se hace todos los días, todas las horas, todos los años en España, pues, es que en otras cosas, ahora, y que no se cubra eso, ¿no? O sea, me viene a la cabeza lo que el otro día comentábamos, ¿no? El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha regalado del erario público a Bill Gates y a su esposa, ¿no? A una fundación hipermultimillonaria 150 millones, no, 130 millones de euros, o 150, no recuerdo bien ahora, millones de euros ya venían de otros 300 y pico, o sea, 500 millones de euros lleva regalado. Y yo me digo, con esos 500 millones de euros, ¿cuántas cosas se podía hacer en España? Yo estuve indagando un Sandra. poco del tema cuando propusieron hablar sobre los electrodependientes y estuve indagando un poco, informándome, porque creo que es un tema que es bastante importante porque estamos hablando
de que en el fondo se están jugando la vida. Es gente que o paga, porque si no pagas, no funciona mueres. tu aparato de diálisis, no funciona tu aparato para poder respirar, te mueres. Pero además la cama eléctrica en casa no la puedes mover. Hay enfermos que están postrados en cama y tienen que moverse, la cama tiene que moverse para que no les salgan laceraciones ni llagas, y resulta que es que sí o sí tienen que pagar la luz, es decir, no les queda nada. En fin, realmente todos somos medianamente electrodependientes. ¿Quién no depende hoy en día de la electricidad? Lo que pasa es que estamos hablando de gente a la que le va la vida en ello. Hay países que sí han regulado el tema de las personas electrodependientes. Argentina tiene una legislación y Chile tiene otra. ¿Qué pasa? Que para eso han definido lo que es un electrodependiente, persona que es que necesita, claro, su soporte vital es la electricidad, porque sin ella no puede vivir. Y que han hecho crear registros de personas electrodependientes con la finalidad de que las empresas eléctricas o les den un bono de electricidad gratis a ese tipo de enfermos, o además le hagan un descuento importante en la factura. Yo lo que no concibo es que en el siglo XXI, en un país como España, que se supone que es un país europeo, civilizado, de los más desarrollados que hay a nivel mundial, esto no se haya gestionado, nadie se haya preocupado y esté la gente muriéndose. O sea, yo creo que España se caracteriza ahora mismo por ser un país donde la política se hace sin corazón y sin razón. Ya está. Pero estamos hablando de vidas humanas. No, les da lo Es mismo. como que si yo no puedo pagar la luz, y además estamos hablando de que desde el año pasado se ha encarecido la factura de la luz casi un 70%. De agosto del año pasado a agosto de este año, la factura de la luz subió casi un 70%. Yo creo que un poquito es decir, más, ¿eh? No, 70%. Sí, pero un 70% Pero es una hablando, barbaridad ya. O sea, efectivamente, estamos hablando Yo en la tienda pago el doble, ¿eh? Bueno, puede ser que haya tramos. Es que, ¿sabes? Eso es otra pregunta. Claro. Porque hay tramos en sí. en los que he subido Exacto. muchísimo más. Sí. Y entonces a lo mejor te dice, oye, si tú tienes la mayor parte del tiempo, tú tienes en esos tramos caros tu negocio abierto, porque no lo puedes abrir a las 12 de la noche, que es más barato. ¿Tú crees que si tú abres el negocio a las 12 de la noche, que la electricidad es más barata, te compensaría? Me Con la afluencia de compensaría, público, sería... a los ladrones les compensaría te porque atracaría, o que estás sola, Claro. te atracan, ¿no? Pero claro, entonces tú no puedes, es igual que un señor que tiene un respirador en su casa, y no, a estas horas te es más barata la ¿Usted deje de electricidad, respirar ¿no? a estas horas? Porque Es un No, ellos sinsentido, dejan de ¿no? respirar. Es pero un es que sinsentido, ¿no? sufrimiento y un innecesario. Es decir, deberíamos, una sociedad que se define a sí misma como humana, una sociedad que se tiene que preocupar por personas que están que necesitan la ayuda, y si resulta que no demostramos nuestra capacidad para amar y para querer con este tipo de... Es que me parece tan de el siglo pasado. La sociedad española tiene una responsabilidad Claro. con todos, es que cuando se le llena la boca a la gente, al Ministerio de Inclusión, al Ministerio de Igualdad, se le llena la boca de boberías, de bravuconadas estúpidas, me pone enfermo, porque después, ahora hablaremos de ello dentro de un ratito, la ley de protección animal. Me parece maravilloso que se proteja a los animales. Bienestar animal, ley, bienestar, ¿y qué pasa con el bienestar Pero de ¿y qué estas pasa con el bienestar de un señor que lleva en la cama prostrado un montón de tiempo porque se ha puesto enfermo y necesita un respirador y le cuesta una fortuna la electricidad? España tiene recursos de sobra para que eso esté cubierto, para que esas no sé cuántas miles de personas en España que no puedan pagarlo, quien pueda pagarlo que lo pague, pero quien no pueda pagarlo que tenga eso cubierto. Pero fíjate, Jesús, hablamos de hacer un registro de personas, de enfermos electrodependientes, y a ese tipo de personas un bono gratuito de luz o hacer unos descuentos importantes. Tan sencillo como eso. Es más, estuve indagando y se podrían incluir en el bono social eléctrico o modificar la ley que ya existe 24/2013 del sector eléctrico para que puedan acceder a energía sin coste o a coste reducido. O sea, tan sencillo como eso. Sí. Y que a día de hoy no se haya sientan hecho para otras cosas. Un coste reducidísimo que le suponga a esa familia, bueno, pagar una cantidad pequeña para que, pues, como simbólica, pero que no tengan, porque ellos ya tienen una desgracia suficientemente grande como para que encima se vean desamparados. Me viene a la cabeza el desamparo de nuestros compatriotas y amigos y hermanos de La Palma. Siguen sin cobrar allí nada. Siguen sin cobrar la inmensa mayoría de las 2.329 personas afectadas sin cobrar. Adiós, Antonio, un amigo que acaba de pasar, y como esto es un directo, pues a nosotros no nos importa estos detalles. Además, nos ha saludado con una sonrisa y con un cariño que no puedes obviar el saludo, ¿no? Lo que decía, que, bueno, pues
decía que España tiene recursos de sobra. Voy a dar unos datos, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a hablar de Canarias, porque estamos en Canarias y nos interesan España en su conjunto, pero particularmente Canarias. Canarias tiene 88 ayuntamientos, por tanto tiene 88 municipios, o sea, municipios con sus ayuntamientos, con sus alcaldes, concejales, con sus determinadas oficinas, técnicos, etcétera, etcétera. Los 7 cabildos y la administración autonómica, su hacienda, su parlamento, sus privilegiados parlamentarios, algunos de los cuales van allí cuando ya salen de no sé qué ayuntamiento o no sé de qué lugar y venga, parlamentario, en fin. Entonces, claro, tú dices, Canarias tiene 2 millones de habitantes, 2 millones 200, 2 millones 200 de habitantes. 2 millones 200 mil habitantes. Y tiene 88 ayuntamientos. Con todo ese aparataje. Y, a ver, la autonomía sobra. Las autonomías en España han fracasado como ha fracasado la partitocracia, el sistema político de partido político. Eso, el sistema de partido político, eso no es democracia. Eso es una farsa partitocrática, una partitocracia que hace que muchos se enriquezcan, que suba el gasto público una barbaridad y que España, pues por una mala gestión y además por un sistema político que hace que durante 4 años un señor haga lo que le dé la gana, como está haciendo Pedro Sánchez, porque le da igual aliarse con Satanás que con Belcebú, que es lo que está haciendo, pues nos lleve a situaciones de este tipo, situaciones en las que el pueblo está sufriendo, ha subido una barbaridad. La cesta de la compra. La cesta de la compra. Comer es un lujo ya. Los combustibles, la electricidad, y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Sabéis vosotras que los políticos en España, senadores, diputados, y además también los concejales, al menos según he podido yo informarme, alcaldes, concejales, parlamentarios autonómicos también, tienen un trato preferente fiscal? Sí. Ah, yo no lo sabía, ¿sí? ¿Por qué? El 39% no tributa de su sueldo, casi el 40% de su sueldo. ¿Y cuándo no votaron tributa. eso? Ellos se lo votan a sí mismos. ¿Por qué te crees que se muerden entre ellos en el gaznate por mantenerse en el puestito? Como bien dice Sandra, el 39% no tenía ni idea. De sus ingresos no tributan. Pero eso además les beneficia de otra manera. Y como la parte restante, tú imagínate un diputado, vamos a poner un número redondo, cobra 5.000 euros. Tributarían de los 5.000 euros 3.000. Bueno, menos de 3.000, pero vamos a redondear 3.000 en lugar de 5.000. Pero esos 3.000, como solo tributan y se tienen en cuenta esos 3.000, ellos, en el cómputo del año, ellos, 3.000 al mes, se entiende, esos 3.000 no, al mes, digamos que les deja por debajo de las diferentes parámetros tributarios, es decir, sí, a medida que tú cobras más, tributas más, mayor porcentaje. Entonces se benefician desde 2 puntos de vista. Tributan menos, es decir, el 39%, y yo creo que le han puesto el 39% para no pasar el del 40%, ¿no? El 39% no tributa, eso es limpito, te lo metes en el bolsillo, y después el resto que tributa, en lugar de tributar a lo mejor al 50% o el 40%, tributan el 25%. Pero yo tengo una pregunta, porque estuve indagando también el tema porque me parece de eso. Sí, señor. Pero estamos hablando del sueldo que ellos cobran, porque luego tienen dietas, 1.800 euros si vives fuera de Madrid, y todo eso está aparte. Y tienes que ir tal. Y eso no tributa. Los de Madrid son 900 euros más aparte del sueldo. ¿Pero por qué le llaman dieta? Después no pagan ni un billete. Porque son los golfos. No pagan ni un billete de avión. Pero luego tienen 250 euros mensuales para gastos de taxi y tal. ¿Qué más? Además tienen, por gastos de representación hay cargos que tienen 1.000 euros más. ¿Representación de qué? De representación, gastos de representación. Tú tienes además si viajas al extranjero, secretarios, tienes secretarias. Pero eso está todo pagado, no son los 1.000 euros de gasto. Luego, si viajas al extranjero tienes 150 euros por día para tus gastos en el extranjero. Internet, iPad y iPhone gratis. Eso y además de nueva generación. Que les dieron todos los iPhone nuevos. Y además hay políticos que pueden compatibilizar, eso de que son dedicación exclusiva, mentira, porque hay políticos que pueden compatibilizar según qué trabajo, por ejemplo, conferenciantes,
escritores, ellos pueden seguir tal. Luego, ¿cuántos políticos, perdona que te interrumpa, Sandra, que está muy bien lo que estás diciendo, es muy interesante y muy importante? ¿Cuántos políticos realmente trabajan en el Parlamento, trabajan en el Senado? y además no tienen, a colación de eso, no tienen aceptismo laboral. Es decir, ellos van a cobrar el 100% de su sueldo, vayan a trabajar o no vayan a trabajar. ¿Cuántas vacaciones cogen al año? Todo el mes de agosto, aparte de... Y Navidad, y Reyes, y Semana Santa. Y las votaciones en el hemiciclo, que ves que van a votar y no hay ni Dios. O sea, que dices, pero que si hay y los cuatro... que están mirando las compras por internet, pero si hay cuatro, pues ellos tienen el 100% del sueldo, más 2.000 o 3.000 euros en extras, Pero es que... Y encima... claro, pero ahora entiendo cuando estás en un partido político y se están acuchillando entre ellos mismos por ir en listas. ¿Tú sabes cuánto cobra la presidenta del Congreso? Meritxell se llama, ¿no? La presidenta del Congreso. 230.000 euros anuales. ¿Sabes lo que gana en la semana? Casi 4.500 euros. Es que no me extraña que se acuchillen. Yoli, la ministra de Trabajo, con uno de los índices de paro que tenemos, por su maravillosa gestión, gana 81.341 euros anuales. Que curiosamente gana más dinero que el propio presidente del gobierno. Bueno, y Rufián, ¿sabes lo que gana Rufián? Que yo ya aluciné. Sobrepasa los 100.000 euros. 126.582 euros. Pues, ¿quieres que te diga? Y Errejón, 109.000. Yo es que alucino. Me parece maravilloso. Claro, estamos hablando de gente que sería como mucho conserje de algunas empresitas pequeñas. Algunos ni siquiera conserje, porque se necesitan gente que sepa hablar. Sin formación, sin preparación, sin nada. Escúchame, con unos ¿y cuando se sentaron a votar que se iban a subir? Es que lo votan entre ellos, porque además es lo que nosotros, el pueblo debería decir, no, mira, vamos a ver, porque lo que no puede ser que un político con un país arruinado cobre un sueldo 3 veces superior al sueldo mínimo, como mínimo, sin contar extras y sin contar todo lo demás, ojo, al salario mínimo interprofesional. Es que no puede ser. A los 1.800 euros que le dan por no estar en Madrid, 1.800 eso no se llama dieta, eso se llama gula. Pero es que es un sueldo o 2 sueldos, o sea, es que es una burrada. O 3, eso es un insulto, o 4 más el sueldo de ellos. Mira, ¿sabéis de cuánta gente en España se beneficia de todo esto? Hablo de políticos, mira, además hay 615 diputados y senadores, 615. Entre senadores y diputados, 615 senadores, 615 sumando diputados y senadores, 350 senadores, más los diputados, total 615. Aparte de eso, 615. Sí, estos 615 diputados y senadores disfrutan ¿tienen seguros de estas indemnizaciones de salud? Y después hay 1.867 diputados de las cámaras autonómicas, 1.867 diputados autonómicos, 1.100 representantes de las diputaciones provinciales y de los cabildos, en el caso de Canarias, 67.000 concejales en toda España, y 8.000 alcaldes. 8.000 alcaldes, tela. 8.000, es decir, sumamos 615 diputados, 1.867 diputados provinciales, o sea, senadores y diputados nacionales, 1.867 diputados de las autonomías, 67.000 concejales y 8.000 alcaldes se benefician de esa excepción fiscal del 39%. No, entonces, claro, aparte de cobrarlo bien, yo creo que donde quizás más se trabaje sea en los ayuntamientos, pero en los parlamentos regionales, en el Parlamento del Senado de Español, ¿de qué estamos hablando? Nos van a tomar el pelo y no hay dinero para que para electrodependientes. Ahora yo digo, ellos se inflan la boca, la boca, además de vomitar bilis y de vomitar porquería, que es lo que vomita la boca de la mayor parte de los políticos, aparte de eso, vomitan, ahora por ejemplo, toda esta gentuza de Podemos está hablando de que si los ricos tienen que tributar más y tal. Pero si los ricos son ellos. Pero ¿por qué no empiezan a tributar ellos, los que están en el Parlamento, los que están en los ayuntamientos, los que están en las diputaciones? ¿Por qué no tributan ellos? Renunciamos a no tributar el 39% y que esa parte vaya destinada a bienes sociales. Pero mira, no lo hacen? Corrígeme si me equivoco. Porque la gente no lo sabe. Pero yo me acabo de enterar ¿cómo se llama? Pero esto lo han hecho los del PP, lo han hecho los del PSOE, lo han hecho todos. Pero Pablo Iglesias, cuando entró en el gobierno, dijo que ningún político de su partido iba a cobrar más de él, que el resto lo iban a donar. Y estamos hablando de sueldos de 100.000 euros. O sea, ¿perdona? ¿Y dónde estás donando? Y no están donando nada. ¿Por qué? O sea,
el partido político se ha convertido en una casa de contratación. Así la gente se mata. El partido político se ha convertido Ahora ya en lo un entiendo. aparato de poder. Claro. El partido político, en función de la votación de los diputados que haya obtenido, tiene un dinero que el Estado le proporciona. Es decir, nuestro bolsillo le proporciona. Igual que a los sindicatos. Esto es una farsa. Igual que a la patronal. No se tiene por qué subvencionar a ningún tipo de este tipo de instituciones. Porque que el partido político viva de las cuotas que pagan sus afiliados, igual que los sindicatos. Entonces, pero no es así. Entonces, claro, te llegan la cúpula de un partido político y hay una serie de elementos que cobran por ser diputado, cobran porque participan en conferencia. No, porque van un día a una sesión determinada y por eso les paga. Y después en su partido uno es secretario general, el otro es no sé qué, y además cobra un sueldo cobran del erario público, porque ese dinero lo reciben del Estado, del erario público, para poder repartirlo entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que se degüellan, señores, en casa, se degüellan entre ellos como sea, porque quieren aguantar el chiringuito como sea. ¿Se dan ustedes cuenta? Bueno, y luego 4 años de político y ya tienes la pensión de jubilación asegurada. Claro. 4 años en un cargo político, en un puesto político. No, 4. Me parece que no llega a 4, ni siquiera, son 3 y pico. Y ya tienes la jubilación asegurada de por vida, proporcional además al sueldo que estás cobrando. Claro. Que es que me parece alucinante. Pues se les queda unas pensiones de 3.000 y pico. Pero mira, por eso, ¿cómo no va a ir el país como va? Si no hay políticos vocacionales, y lo que están es por el dinero y por puro negocio, sin preparación, sin experiencia. Lo peor es la no preparación. Claro, entonces, ¿cómo va a ir bien un país cuando los políticos que tenemos son políticos que están ahí por el dinero? Porque además ahora se acaban de subir el sueldo un 4%, el gobierno se ha votado a sí mismo con la oposición de PP y Vox, que además como son 100.000, 120.000 euros no es suficiente, pues ahora necesita un 4% más. Cuando estamos todos los españoles que no llegamos a fin de mes. Y los autónomos. Y el otro día rápidamente, no quiero, porque ahora tenemos que pasar a publicidad, el otro día la izquierda progre, tanto mediática como política, montaron un follón tremendo, un cipitoste tremendo, porque en un colegio mayor en Madrid, de masculino, que está enfrente de un colegio mayor femenino, resulta que parece ser que eso es una especie de costumbre, sí. Y entonces el cántico es una ordinariez. Yo no digo que no sea una ordinariez, es una ordinariez. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Porque las primeras ordinarieces se ven en las televisiones. Las primeras ordinarieces se ven en las series de televisión. Las primeras ordinarieces yo se la he oído cantar a Echeminga Dominga. Porque yo le he oído cantar a Echeminga Dominga, a Echenique. Yo le he oído cantar en un vídeo Chúpame la pinga Dominga que vengo de Francia. Y ahí riéndole las gracias. ¿Y qué pasa? ¿Y los jóvenes no ven eso? Sí, y los jóvenes no ven eso. Eso lo ven los jóvenes. Y entonces nos sorprendemos de que unos jóvenes griten eso de lo que gritaron. Era una ordinariedad, claro que sí. Pero allí las chicas que estaban en el otro colegio mayor estaban defendiendo la actitud con ellos, decían, porque es una tradición, claro, lo que tú pero quieras. Como el reggaetón. Pero ahora vamos a ver. El reggaetón no está prohibido. No, encima las letras tela, Yo escucho una letra de reggaetón. Pero y estos pusilámines falsos de la izquierda que decían que eso era un acto machista y terrible de opresión y que las niñas se habían visto amenazadas. Todas dijeron que eso era mentira, que ellas participaban de ese juego, que era un juego. Y han expulsado al chico que gritó aquello, y no sé si alguno dos más, y el cobarde del responsable del colegio mayor dice que él no sabía nada y se enteró, no sé qué. Es una vergüenza, hombre. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Y le dedican todo ese espacio de televisión. Lo importante es eso, no es que hay un montón de españoles que tengan que respirar con un aparato en sus casas para poder vivir. Y lo tengan que pagar. Y lo tengan que pagar ellos y a veces sin poderlo pagar. En fin, sí. Volvemos en unos minutos. Bueno, estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en este paraje incomparable, en este escenario único que es el patio central del mercado de Nuestra Señora de África, en el corazón de Santa Cruz, la Recoba de Santa Cruz. Yo cada día estoy más convencido de la importancia que tiene que consumamos, que compremos
todo lo posible en el comercio pequeño, en el comercio local y por supuesto los mercados tradicionales de España, los mercados tradicionales de Canarias, en el mercado de Nuestra Señora de África, porque la cantidad de riqueza que eso genera para la economía local es tremenda. Todo, prácticamente todo lo que se factura aquí en los mercados pequeños, en los mercados, en los comercios locales de textil, de calzado, de alimentación, casi todo, ¿no? Sobre todo lo que se produce aquí, si además se produce aquí, como por ejemplo la parte de la agricultura, parte de la ganadería, etcétera, todo eso queda aquí y se crean puestos de trabajo. Es muy importante eso. Cuando salgas a la calle a hacer la compra, piensa en eso, hacer la compra en la Recoba ayuda a la economía local, que es la nuestra. Además el ambiente, el olor, la gente, la calidez que hay, ¿sabes? Es La maravillosa. frescura de los Sí, productos. sí. Y el aroma que ¿sabes? Que haya Sí, mercado sí. también. No tienen con esas las luces frutas. que te engañan Sí. con la carne y la fruta, que después llegas a tu casa y las cosas Que la están fruta huele a negras. fruta. Exacto. Es que si te vas a las fruterías y te dan ganas de quedarte a hacer fotos Sí. del Sí. colorido que hay. Sí. Y te acercas y te llega el olor de los tomates Sí. y el Colocado olor de todo. los melocotones y que vas por ahí y te huele a congelado. En muchos No, y sitios. preguntas, ¿esto qué es? Porque a veces hay frutas que uno no conoce y te cogen un pedacito y te lo dan a dan. probar. Sí. Me pasó el otro día, Sí. digo. Aquí comprar en un mercado tradicional como el mercado de Nuestra Señora de África tiene una ventaja enorme y es que tú quieres comprar la carne en Carnicería Roque, quieres comprar tales chuletas en Carnicería Humberto, quieres comprar la fruta tal en Los Chicos, quieres comprar la fruta tal en Juan. Es decir, hay multitud de opciones de compra de lo mismo. Sí. Las naranjas las compro aquí y las peras allí, pero me gustan las peras de este señor y las naranjas de este otro. Eso no lo puedes hacer en una gran superficie, ¿no? En fin, son todo ventajas. Tiene parking y además el parking es gratuito la primera hora también. Sí. O sea, Está que muy puedes bien. venir después. O sea, es fantástico. Y tienes un horario y tienes esto soleado, que hay una luz Sí. maravillosa. Sí, Esto es En fin. salud. sí, es salud. Hablando de salud, ¿sabéis lo que sería enormemente saludable para Iberoamérica, pero para toda América y para el mundo? Porque sería un referente importante, como ha pasado en Italia, que Bolsonaro ganara las elecciones en la segunda vuelta del próximo 30 de octubre. En la primera vuelta perdió, pero yo creo que hubo un fraude electoral brutal. Mira, yo voy a dar unos números y que cada cual Vale. saque sus conclusiones. Fijaros, empezó el conteo, que allí es electrónico, todo es electrónico en Brasil, y ganaba Bolsonaro sobre Lula da Silva por 10 puntos, casi 8 o 9 puntos de diferencia Un montón. a favor de Bolsonaro. A medida que iba pasando el día, iba reduciéndose el número de votos para Bolsonaro y subía para Lula da Silva. Pero Además, perdón, de tú forma, vas allí y tocas un botón. si tú tienes Eso no sirve. tú tienes un aparato, tienes que poner el dedo para que te Como lea si tu los huella aparatos dactilar, sirvieran. te registras y le das al botón del candidato que sea, ¿no? Es eléctrico. Bueno, pues resulta que terminan las elecciones, 43% de los votos Bolsonaro, 48% 48 Lula. Lula da Silva, sí. Estamos hablando de 43 y pico y 48 y pico. Como en Brasil, porque también hubo elecciones para el Senado y para el Congreso de Diputados. Pero en Brasil, la elección al presidente de la República tiene que ganar, para que gane las elecciones en la primera vuelta, tiene que ganar al menos con un 50%. Si no, hay una segunda vuelta. Y no llegó ninguno al 50%. Pero aquí hay una diferencia más o menos de 5 puntos porcentuales a favor de Lula da Silva. Pero lo curioso del caso es que nos vamos a otros terrenos, nos vamos al Senado. Y tú dices, vamos a ver, para el Senado, en Brasil, el Senado son 81 escaños. Es decir, hay 81 candidatos. Pero no todas las elecciones se eligen a los 81, senadores, sino que hay una serie, en Brasil hay, un senador tiene 8 años de vida, digamos, ¿no? 8 años digamos, de actividad dentro de la política y que son intocables. Y resulta que en esta ocasión había 27 senadores que podían ser, o sea, 27 escaños que eran elegibles, ¿no? Bueno, de esos 27 escaños, es decir, 27 senadores a los que se podía votar, Bolsonaro sacó 8 senadores, Lula da Silva 4 senadores
Y entre 10 partidos, creo que eran 11 partidos, entre 11 partidos restantes sacaron 15. Es decir, Bolsonaro ganó con un veintitantos por ciento. Dobló. 22. A Lula da Silva le sacó el doble. Es decir, sacó el doble de votos, el doble que Lula da Silva. Entonces yo me pregunto. Total, yo también. A ver, No, quienes pues, han es que no votado, cuadra. quienes han votado a los senadores del Partido Liberal, que es el partido de Lula da Silva, van a votar a los diputados de Bolsonaro. Quienes han votado a los 8 senadores, es decir, ha duplicado a los senadores de Bolsonaro, van a votar, sin embargo, para la presidencia de la República a Lula. No, es lo normal, que yo voto a Bolsonaro, claro, y voto también a los senadores de Bolsonaro. Y sin embargo, dice, bueno, pero esto es una vergüenza. Pero el voto electrónico me parece que es fácilmente manipulable, con lo cual... Es que fue como le hicieron a Trump igual. Empezó a medida que avanzaba el día, bajaban los votos de Bolsonaro y subían los de Lula. Además de forma proporcional, era una cosa... Es que cuando es irreal suelen tener esas estadísticas. En Brasil lo están investigando, ¿no? Sí, ahí, bueno, están, claro, están hay investigando, gente, pero no, me estoy hablando de alguien... El fiscal general de Brasil... Él lo está investigando. Ha hecho unas declaraciones y está investigando eso porque ha visto irregularidades. Además, incluso se da el caso de multitud de brasileños que han ido a votar y le han dicho, no, su voto ya está. Y como que, si yo no he votado, no, sí, aquí figura usted como que ha votado. Oiga, no, yo no he votado. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo se hace eso? Porque llega uno... Trastornos de personalidad. Si hay un sistema por el cual dice, ahora le asignamos a este candidato, a Lula da Silva, le asignamos no sé cuántos votos cada cierto tiempo, y pillan votos de gente que aún no ha votado, o cogen votos cada cierto tiempo, tantos votos de Bolsonaro pasan a ser de Lula, con un algoritmo, claro. Boom, 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 boom. Para eso Claro. Bueno, y si tenemos en cuenta que detrás de esa, entre otras empresas, una empresa que está detrás de esta tecnología allí es una empresa que procede de Venezuela, y otra que es la Indra, que fue la que manejó las elecciones aquí y que, como bien sabemos, es de mayoría del Estado español, que la ha comprado. ¿Y quién controla el España español? El Partido Socialista. O sea, ¿Y puede el gobierno, o sea, el partido, comprar una empresa que va a hacer el recuento de votos en las siguientes elecciones? Sí, es una cosa absolutamente... Pero eso está permitido. Pues ya ves. ¿Y los demás partidos no dicen nada? Los demás partidos no sé por qué no dicen más de lo que dicen. No entiendo. Es que no estarán a ver si pillan algo también. No entiendo es que por qué. Viendo todo esto ya me parece si sabes que el tema informático puede degenerar porque puede haber ataques cibernéticos, puede haber, vamos a ver, un hacker, cualquier cosa puede influir, porque además no sabes, para eso no hay cortafuegos que funcionen al 100% y te garanticen la fiabilidad de esos resultados. ¿Por qué no, aparte, siguen con el voto porque manual? Si hacen el otro, no les sale bien. De todas formas, el otro día me contaba un chico informático que normalmente cuando son elecciones un poco manipuladas hay un apagón. Es como se pierde la conexión un momento y vuelve a haber una conexión. Claro. Y que dice, lo que tenemos que hacer es estar pendientes en esos apagones. Porque normalmente cuando se vuelve a reactivar resulta que ha habido un cambio en los resultados. Dice, y es el momento que se aprovecha y también me comentaban que por lo visto el día de las elecciones en Brasil hubo miles de ataques cibernéticos desde Estados Unidos a Brasil. No sé yo si... Claro, tiene mucha relación, hombre, claro. Si empieza a enhebrar... Bolsonaro es en Brasil... Digamos que me lo han dicho. No, yo también lo sé porque lo he leído. En Bolsonaro es en Brasil, como bien sabéis que vengo diciendo, un dique de contención en contra del comunismo en Brasil y por tanto en toda Iberoamérica, y un dique de contención contra la Agenda 2030. Y quienes manejan los hilos del mundo, aquellos que están empeñados en acribillarnos con la Agenda 2030, son los que manejan estas tecnologías. Vale. Son el poder. Pero es que si se oponen, se lo tienen que cargar a Bolsonaro como sea. Claro, es que pero están en ello. Que cuando con esas estadísticas que no son correlacionadas, o sea, no tienen sentido, lo que vamos a ver, para presidente de la República llevas 8 puntos por encima de tu 8, 9, eran 9 y pico opositor, puntos por encima, y para el Senado tu opositor te dobla a ti en votos, o sea, no tiene sentido. Sí, o sea, empezó Bolsonaro no tiene, con 9, casi 10 puntos por encima y quedó al final 5 por debajo. Y en el Senado
si para el Senado los votantes de Bolsonaro duplicaron en votos, No o sea, por entiendo. cada voto de Lula había 2 de Bolsonaro, 2, el doble. Y sale el otro, y sale Lula por encima de Bolsonaro para la presidencia de la República. Eso no tiene sentido. Vale, ¿y los No tiene candidatos que sentido. no se votan en el Senado, qué proporción hay? ¿La conoces? Los candidatos que no se votan en el Senado, Sí. sí hay 27. No, a ver, toda la gente que vota solo puede votar a esos 27. Vale, porque el resto están ya elegidos. Es Están decir, ya, y no sabes de son qué, si es el elegibles. Partido Liberal, el Partido del Pueblo. No, había ya estos senadores del Partido Liberal, del Partido de los Trabajadores Del trabajador. y de otros partidos. Es que Vale. Brasil hay que ¿Cuántos? se presentan entre 12 y 14 partidos. Porque se presentaron para la presidencia del gobierno, Lula, o sea, Bolsonaro y Lula los más destacados. Pues había como 7 más, me parece, candidatos, 6 o 7. Claro, me viene a la Y cabeza después diputados y después... lo de Bolsonaro, el lema sería menos samba y más trabajar, ¿no? Exacto. Y eso es lo que la gente no quiere. O sea, la gente quiere samba y no trabajar. Entonces, No, pero No. ahí están con Bolsonaro. Yo creo que la población Ahí sí están está- con Bolsonaro. Lo que pasa es que la cuestión es que Lula es un defensor de todos los intereses de aquellos que llevan masacrando, particularmente más que Brasil, toda Hispanoamérica, porque la banca y las empresas norteamericanas, el mundo anglosajón, ha venido pues sacándole la sangre al campo, a la banca, a las empresas hispanoamericanas, sobre todo todos los recursos naturales lo han estado, en una parte muy importante, lo han estado manejando empresas norteamericanas, empresas anglosajonas. Y claro, y Lula ha dicho, de eso nada. no, Bolsonaro. Perdón, Bolsonaro, ya quisiera Lula. Bolsonaro ha dicho, no, de eso nada. En Brasil compramos el petróleo a quien nos lo venda más barato. Claro. En Brasil nosotros compraremos lo que sea, ¿cómo se llama esto? Para el campo, que ahora mismo es muy importante, Fertilizantes. ¿no? Los fertilizantes a la empresa que queramos y pondremos el fertilizante que sea para enriquecer nuestro cultivo, no el que digan los norteamericanos. Y entonces, claro, y eso es enfrentarte Ajenos no vivimos solo al todos. comunismo. Es que Estados Unidos es el perejil de todas las Es salsas. que Está vivimos metido en todo. ajenos Claro, a porque la es que realidad. la gente ahora piensa que todos los males del mundo los ha ocasionado Putin con esta guerra en Ucrania. Eso no es real. Europa está ahora mismo pasando las canutas por una mala política de la Unión Europea que ha favorecido a Estados Unidos desde el mismo día que se fundó lo que se llamó entonces la comunidad, que se fundó el mercado común europeo. Desde ese momento la política europea no ha favorecido al europeo, ha favorecido al poder económico norteamericano, a la empresa multinacional, a las multinacionales norteamericanas. Eso es lo que ha venido Sí, sucediendo. porque que estamos hablando ahora en Europa de cortes de luz, en Italia, en Francia, en Escuché que íbamos a España. tener cortes de luz. Y sobre todo, como mira, había una chica española que vivía en Alemania que decía que han aumentado la compra de alfombras para mantener el calor del hogar, mantas porque la gente no va a poder poner la calefacción, pero ya imagínate en la península, aquí porque somos unos privilegiados, pero tú imagínate en la península electrodependientes, gente enferma, gente con bebés. No, y además ¿Qué les dices? Que no puedes, además está en la Unión Europea con esas sanciones que les han salido al revés. Resulta que está perjudicando al pueblo europeo, a todos los europeos. No, pero es que efectivamente, si yo digo una cosa más, a ver, en este conflicto bélico, quien se está perjudicando indirectamente es Europa. Y resulta que quien se está beneficiando es Estados Unidos, porque Estados Unidos está vendiendo ahora un petróleo que antes no vendía y un gas que antes no vendía. Y además más caro, más caro. Entonces, y sin embargo, Alemania ahora va a tener un problema importante, pero ¿sabes lo que digo? Que se joroben los alemanes. No, hombre, no puedes decir Porque sí, eso. que se joroben los alemanes para que ellos sufran en sus carnes lo que, por ejemplo, en España estamos sufriendo por admitir su política. Por ejemplo, el campo español se está cargando la ganadería, se están cargando la ganadería y se están cargando la agricultura, el campo en España, siguiendo la política que ha marcado en Europa Alemania, porque Alemania, con Merkel a la cabeza en su momento, siguió la política de los verdes alemanes, que son todos unos
lamebotas de los que están manejando la Agenda 2030, porque todo está encadenado. Bueno, pues que ahora ellos sufran en sus carnes. Alemania, por favorecer a Francia y Alemania, España ha desmantelado una industria que tenía, que era florecente, y la ha desmantelado, y igual está desmantelando el campo. Esta mañana escuchaba que los fertilizantes, que hablábamos que no me salía del palo, los fertilizantes han subido un 360%. Los fertilizantes son fundamentales para que el fruto de la tierra crezca adecuadamente y en la cantidad y demás. La electricidad, tú hablas de un 70, podemos estar hablando de un 100%, un 70, un 120, depende de la... Y los ganaderos tienen que matar una vaca o una oveja, no sé qué, una vez al mes. Claro, no, porque no las pueden mantener. O 4 o 20. Eso me dio una pena el otro día, un ganadero pues sí, llorando en las pues noticias sí, porque tenía que sacrificar siempre algún animal para, ¿sabes? Es que escuchas cosas. Y ahora yo digo... Ya yo no quiero escuchar nada. ¿Verdad? No, pero es que esa es la... Es que no puedo. No, pero es que resulta que dice que hay sequía y todo. Ahora resulta, decía un ganadero esta mañana en un programa que yo estaba viendo temprano, que claro, que además, como hay sequía, resulta que tienen que hacer uso de aguas de riego con motor que además resulta que gasta mucho. Y todos esos gastos ellos los tienen que incrementar, los tienen que imputar a su cuenta, el escandallo hasta llegar al precio de venta del producto. Y no les llegaron las ayudas tampoco, ¿eh? No, pero es que además no pueden trasladar todos los gastos porque el mercado no les deja. ¿Por qué no les deja? Porque los especuladores no les dejan. Claro. Porque tú te vas ahora y compras, decía él, el pimiento el año pasado estaba a 0,24 de costo nuestro al intermediario. Y resulta que este año nos lo pagan a lo mismo, a 24 céntimos el kilo de pimiento. Pero ¿para qué resulta sirve un intermediario? Sin embargo, sí se transforma. Pues ¿para qué sirve? Yo te compro a ti la producción y yo la vendo al campo, a Carrefour, al otro y al otro. Pero ¿y no pueden ir los pequeños agricultores a vender sus productos a las grandes? Hay algunas, hay cooperativas, pero al final siempre no son libres de vender. Pero siempre pasas por grandes compañías en la mayor parte de los casos. Siempre pasas por grandes compañías que son intermediarias, no solo con la agricultura, sino con otro montón de productos. Uno de los objetivos de la Agenda 2030, queridos espectadores, piensen en esto, la criminal Agenda 2030. Cuando ustedes vean a un becerro que tiene aquí ese simbolito de un montón de colorcitos, ese círculo con un montón de rayitas de colores, ese tío es un traidor a España, un traidor a la ciudadanía europea, un traidor a sus intereses. Ese es un lacayo de los que están haciendo que el campo esté como esté. Ese es un lacayo. Las sequías son provocadas, por lo que leí. Han derribado el año pasado no sé cuántos embalses y presas en España, tiradas. Que regaban los campos españoles y eso se va al mar. Destruidas, sí. ¿Y por qué lo hacen? Porque dicen que es el curso natural de los ríos se tiene que respetar para que las carpas de no sé dónde vivan felices. Vale, y entonces las casas que en Canarias están construidas en los bordes de los barrancos, que cada vez que viene una riada, porque es el desahogo natural de la montaña o tal, ¿qué hacemos? Las tiramos también, porque por esa regla de 3 habría que también derribar esas casas. Es que es todo, mira. Pero las casas no, hay que quitar las presas. Las casas sí, pero depende de quién sea. Se acaba de aprobar, o se va a aprobar. Porque Chovito lo tiraron y después perdieron el juicio. Y no lo tenían que haber tirado. O sea ¿Sí? Claro, pero eso es viejo ya. Otro día hablaremos de Chovito. Mira, se va a aprobar, hablando de becerradas, se va a aprobar la Ley de Protección Animal que ha impulsado el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, es decir, el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 está, digamos, bajo la misma responsabilidad, ¿no? ¿Sabes que yo la leí? La ministra es Ione Belarra, que conocemos. Pues no entendí Esta nada. chica esta le pasa como Irene Montero, no se va a hacer la O como con un canuto, pero sin embargo maneja un presupuesto multimillonario para estas cosas. Entonces, claro, resulta que la ley de protección animal, cuando la trataremos en más profundidad en otro programa, pero por ejemplo, pues digamos que dificulta pues la labor de los ganaderos que tienen sus perros para la protección del ganado, sus mastines, en la cría, en una serie de cosas. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, ahora se va a proteger la caza del jabalí, va a ser uno de los animales que no se va a poder, por lo menos es lo que yo he leído, no sé si
estoy equivocado, pero sí, creo que es el jabalí. Pero el jabalí es un animal muy destructivo y además es un animal que no tiene enemigos naturales en la península ibérica, más allá del lobo, y es imposible que se mantenga la población de los jabalíes con la caza, con el lobo, pues es imposible, tendría que haber 10, 20, 30 veces más lobos de los que hay, y después y resulta que no, que es un animal que se reproduce mucho, que además come de todo, con lo cual es una barbaridad cómo se expande y el jabalí es un animal que está entrando a los pueblos por las noches a comer en los basureros, porque va a comer, como come de todo, entonces la caza es necesaria. Pero es que estas leyes son como de locuras, hechas por gente como trastornada, porque se contradicen, no defienden lo que tienen que defender. Lo que tiene buena esta ley es que los animales que antes eran considerados cosas pasan a ser animales sintientes, Solo. seres sintientes. No, sin embargo, fíjate tú, seres sintientes, pero unos cuantos. Los galgos y los podencos no. Fíjate, queda excluida la tauromaquia, los animales de producción y de experimentación e investigación. O sea, ¿cómo? O sea, que me estás diciendo que vamos a poder, si los perros son animales sintientes, vamos a poder seguir experimentando cremas en perros. O vamos a poder... ¿Y en ballenas? No, en ballenas difícilmente, pero vamos, me refiero ¿por qué los perros de casa, cuando vemos que hay perros que, aparte de que esta ley también tiene cosas buenas, los perros los puedes dejar un día, tú te puedes ir un día fuera de casa, pero tienes que volver. Los gatos son 3 días, pero hay cazadores que dejan a esos perros semanas hacinados en las atados montañas, en la encerrados, ¿entiendes? Y eso tampoco puede ser. ¿Por qué quedan excluidos los perros de casa? Sí, pero yo es una herramienta. Porque son animales sintientes todos, ¿qué pasa? Que estos no sienten. No, pero vamos, pero hay una Por cuestión... eso ahí la ley está pero hay con respecto a la caza, hay también ¿cómo se dice? Algo sensacionalista que no corresponde a la realidad en general. Vamos a ver. Yo escribí un artículo en La Opinión, en la desaparecida La Opinión, hace como 4 o 5 años, condenando y denunciando a los cazadores que no cuidan a sus perros. Porque no son todos. Yo conozco cazadores que tienen a sus perros perfectamente y además el perro de caza necesita correr, O sea que lo que tiene que hacer es, cuando la Guardia Civil, cuando el Seprono va por un sitio y ve que hay alguien cazador, o quien no sea cazador, porque tú no tienes por qué ser cazador para maltratar a tu perro. Claro. Y tú tienes unos perros o un caballo, como yo he visto en Asturias, me acuerdo una vez, el pobre animal ahí atado que no se podía mover con una cosa en la pata. Esas cosas se deben de perseguir. Tú no puedes tener a un caballo con una especie de cepo de madera para que no se vaya. Y está el pobre animal ahí no sé cuántas horas. Eso es lo que tiene que condenarse. Pero no generalizar con respecto a los cazadores, porque los cazadores hacen una labor fundamental. Ahora, aquel cazador que trinquen colgando de un pino a su galgo o a su podenco ya viejito, a ese tipo le tiene que crujir con una multa. Pues sí, claro que sí. Pues claro, sí. pero si se puede hacer la cosa. Pero no enfocar esto en un punto de vista general, porque si yo fuera cazador y yo tratase de maravilla a mis perros, porque yo quiero a mis perros y los trato bien, porque además quiero que sean felices cazando y que, oye, yo soy una persona que quiere a los animales, pues me dolería que me señalaran como a esos otros que son unos desgraciados. Pero ¿no? las cosas se pueden hacer mejor. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a la última parte del programa. Vamos a tener a una invitada que sabe muchísimo porque está en la guerra contra algo que consideramos un crimen contra la humanidad, un crimen sobre todo contra esa humanidad de seres chiquitos que son nuestros hijos, esos adolescentes a los que en lugar de ayudarles en un momento crucial de su vida, se les conduce en multitud de ocasiones a una desgracia irreversible. Me refiero a la terrorífica ley trans que se ha inventado Irene Montero, porque no tiene, aparte de tener Irene Montero más cuento que Calleja, tiene que tener el cerebro podrido para defender, como defiende la ley, para sacarla adelante, teniendo ella además 3 hijos, 3 niños. O sea, es inconcebible. Volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta en la última parte de nuestro programa desde la Recoba del Cielo por Montera y vamos a ir directamente al grano porque lo que vamos a tratar, como dijimos al principio, es la aberración que se ha inventado Irene Montero y los que están detrás de la Agenda 2030, que es la ley trans, una ley terrorífica especialmente para nuestros niños y adolescentes, que son las que la van a sufrir en primera instancia. Y hoy tenemos con nosotros a Roma González Sáenz, que es un apellido completo,
que es miembro fundadora y presidenta de Plan 8 ORG, que es una asociación feminista de las primigenias, o sea, de las feministas que defienden, por ejemplo, que esta ley es una aberración para nuestros hijos. Y como es muy importante, hola, encantado de tenerte con nosotros, Roma. Bienvenida. Hola a todas. Roma, además, quiero que sepan ustedes que es licenciada en Derecho, licenciada en Bellas Artes, ha estudiado fotografía, diseño gráfico. Digamos que es una... Bueno, en Derecho todavía no. Bueno, pues está terminando Derecho. No. Y tiene una importante trayectoria profesional en muchos frentes vitales. Y Roma es una mujer luchadora y nos conocimos hace poco y me habló de esta situación que yo conocía, pero infinitamente menos que ella. Y nosotros pues te agradecemos mucho que estés con nosotros. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Roma, es que ¿cómo le puedes transmitir a nuestra audiencia, a nuestros espectadores, para empezar, básicamente, qué significa, qué es la ley trans? Vamos a ir desmenuzándola. A ver, primero, bueno, hola a todas las personas aquí y que nos están viendo. Es un tema tan complejo y viene tanto de atrás y tiene tantos conceptos que yo creo que, lo repetí antes, lo digo ahora otra vez, que simplemente con entender 4 conceptos básicos y salir de aquí en este poquito tiempo que tenemos para hablar un poco, ya es un logro, porque ahora mismo, por ejemplo, todo se basa en la identidad de género. La identidad de género en contraposición con lo que es el sexo, que yo creo que ese es el principal punto Vamos de a explicar qué polémica. es género y qué es sexo para que la gente... Y empezamos por ahí. Venga. Y luego otra cosa, no es una ley que se haya inventado Irene Montero, tampoco se la ha inventado ella porque ya existe. Hay muchos países con mucha trayectoria con esta ley. Por eso digo que es un lacayo de la Agenda 2030. Bueno, podemos decir, sí, algo así. Pero vamos, que viene hay muchos países que ya la han firmado, bueno, empecemos por orden, a ver. Vamos por orden. Primero, ¿eres feminista? Yo no soy feminista como no soy machista. De la misma manera que no soy machista, no soy feminista. Porque para mí, yo amo tanto al hombre como a la mujer y defiendo los derechos del hombre como los derechos de la mujer. Bueno, y esto no estaba preparado. Empezamos, claro que no estaba preparado, porque tú tenías una pregunta, pero yo tenía otra para ti. Empezamos mal, porque, a ver, ¿y las colaboradoras? ¿Eres feminista? Hombre, si por feminismo entendemos defender los derechos de la mujer y la libertad de la mujer, sí, claro que sí. Además, sí, entiendo que el feminismo tiene que existir en contraprestación del machismo. O sea, pero no quiero que nos vayamos del tema. No nos vamos a ir. Es que este tema es básico para entender. Sí. Y Norma, ya, venga, terminamos ya. Feminista, primero. Si es para la igualdad como seres humanos, sí. Pero me gustaría preferiblemente vivir en un mundo sin etiquetas y que todos fuéramos respetados. Vale. Y yo me sumo a eso, por eso digo que no soy ni una cosa ni la otra. Vale. Y ahora bueno, el tema es que el feminismo lo que defiende es la igualdad de derechos y oportunidades entre todas las personas, entre hombres y mujeres, y desde hace mucho tiempo, llevamos 3 siglos luchando para que uno de los puntos básicos por el que lucha el feminismo es el género, es la abolición del género. ¿Qué es el género? Porque es que por eso digo que es muy complicado hablar de esta ley, porque si ni siquiera la gente tiene claro el concepto de feminismo, ni género, ni qué es la diferencia con el sexo, identidad de género, orientación sexual, expresión de género. Entonces, por eso yo creo que empezar primero definiendo los conceptos, lo que es el feminismo, y ahora el género. A ver, el género son estereotipos sexistas. Son estereotipos machistas que dicen los niños y las niñas son diferentes, se les da una educación diferenciada. Es lo que se llama socializar, la socialización diferente de los niños y las niñas. Entonces, ¿qué pasa? El feminismo lo que quiere es erradicar eso, eliminar esa diferencia para que precisamente haya igualdad, que no se diga que hay conductas de niños y conductas de niños, que no se le pueda decir
a un niño, como te gusta el rosa o porque te gusta bailar o llevar el pelo largo o ponerte una falda, o, en fin, que no se etiquete dependiendo de lo que se haga, lo que se diga, los gustos, la orientación sexual. Entonces esta ley, increíblemente, que se supone, o se autodenominan que es el gobierno más feminista de la historia en España, con esta ley lo que hacen es, de alguna manera, validar el género. Porque en uno de los artículos lo que dice es que, bueno, ahora parece que lo han suavizado un poco, pero desde el principio, porque esta ley, que la tengo yo aquí, que es de 2018 cuando salió, la proposición de ley, que es de marzo del 2018, este es el primer anteproyecto, el borrador, hablaba de incluso en los colegios que hay que estar pendientes para ver si el profesorado pendiente de las conductas del alumnado. Vamos a ver, yo voy a hacerte una pregunta, porque si vamos por este camino no le vamos a explicar. Me estoy olvidando, claro, yo estaba solamente diferenciando lo que es sexo y género. Yo te voy a hacer una pregunta en relación a lo que tú estás diciendo, Roma, porque es que si no, insisto, se nos va a ir el tiempo. Sí, bueno, de todas maneras se puede cortar. Una es en un colegio, hoy por hoy, según esta ley, un niño que tiene, yo qué sé, 10 años, le dice al profesor, o en los juegos, pues hace ver que él dice que le gustaría ser niña, o a una niña que le gustaría ser niño. Y entonces ese niño, el profesor le dice, bueno, pues si pues tú vístete como quieras, y entonces resulta que insiste que quiere ser niño, y dicen los padres, no, déjeme usted a mí, señor profesor, que nosotros los padres, esta señora lo parió y yo también tengo algo que ver y nosotros queremos educar a nuestros hijos. Y dice, no, pues ahí yo voy y digo algo no sé, ¿cómo se dice? A una institución, entonces interviene esa institución. Asociaciones. Esa asociación, ¿cómo avanzaría la cosa? ¿Cómo avanzaría? Bueno, la ley canaria ahora ya está aprobada. Pero claro, ahora falta la estatal, que es lo que está ahora mismo en trámite, ¿no? O sea, está en trámite de urgencia. Y, a ver, ¿qué le afecta esto en la práctica, ¿no? A las personas, a la gente de la calle, a las familias, a los niños, a las niñas, a las personas, que incluso decimos que es una ley que también incluso perjudica a las personas trans. A ver, ahora mismo cualquier niño o niña en el colegio que diga soy trans o me siento niño, primero empieza en el colegio, ¿no? Que le dicen que si tiene una conducta que no se adapta al género, a los estereotipos sexistas, pues entonces ya le hacen un seguimiento y es como que ¿Quién le hace lo el miran. seguimiento? ¿Quién se lo haría? Pues eso se comunica, el profesorado va a un departamento de género o lo ven psicólogos, pero enseguida le dicen, le pueden decir y no cuestionan nada. Entonces los padres y las madres no se pueden oponer, porque está en la ley, que parece increíble, pero así es. Hay riesgo de perder la custodia, porque no pueden cuestionar si ese niño quiere transitar. El Estado, como la antigua Unión Soviética, o como lo que es China actualmente, o como lo que es... Como es Reino Unido, Canadá... Sí, o sea, no tiene, esto no va de derechas a izquierdas. Claro que no, esto es mucho más profundo. Claro que no, o como es Australia. Pero quiero decirte yo, como si estuviese un Estado... para esto... Las democracias, mal llamadas democracias occidentales, son absolutamente antiguas Uniones Soviéticas. Es decir, por encima de la voluntad de los padres sobre un niño de 4, 5, 10 años, lo que sea, un menor, pasan por encima de la voluntad de los padres. Dicen, no, esto me ocupo yo, que es mi hijo, y yo lo quiero educar y yo lo ayudaré como yo vea oportuno. Pero hasta donde yo entiendo lo que le he dicho Roma, es que esta ley primero está basada en unos pilares que son totalmente antifeministas. Eso es lo más importante, que en vez de eliminar, en vez de luchar... Es antifeminista la ley completamente, desde la base. Exacto, es que partimos de una base errónea. En vez de eliminar y de abolir, como decimos nosotras, el género, lo que estamos haciendo es legalizándolo y fomentándolo y, bueno, hacer unas campañas impresionantes. Entonces eso, partimos de la base de que la ley se basa en unos pilares totalmente erróneos y ya empezamos mal.
porque las feministas, lo que queremos, todas las personas feministas, queremos abolir el género, que decimos abolir como eliminarlo totalmente, salir de las casillas de lo que es de chico y lo que es de chica, el cerebro rosa, el cerebro azul. Bueno, luego están los intersexuales, pero ese es otro tema. Y la ley lo que quiere es legalizar el género, Pero difundirlo Es que entonces no tiene sentido la ley. ¿Es una contradicción? Claro, pero es que si tuviese un pensamiento realmente feminista, esa ley no tiene sentido. Para las feministas no tiene sentido. Entonces, claro. a mí sinceramente, claro. Es muy esa parte yo entiendo a la feminista porque estáis en una causa y yo entiendo esa causa. Pero para mí lo más importante, porque a mí, generalmente yo veo a los niños que cogen un balón y a las niñas cogen una muñeca, en la inmensa mayoría, lo he visto en todos mis sobrinos. Pero a mí eso no me importa. A mí lo que me importa, y me parece atroz, es que un niño con 12 años se pueda ver sometido, porque el Estado se lo favorece, se vea sometido a un tratamiento hormonal, incluso a una operación y eliminar una parte de su cuerpo. A mí eso me parece una barbaridad. Claro, es que atroz. Es que la idea errónea del género, ese es el caminito al que lleva, va por ese camino. Claro, si tú eres un chico, pero te dicen que no eres chico, sino chica trans, porque te gusta llevar el pelo largo, porque te gusta el rosa, porque, en fin, te gusta hacer cosas de chica, supuestamente. Entonces, claro, pues como las chicas tienen pecho, pues tendrán que darte bloqueadores hormonales para que no te salga vello en la cara, para que la voz no se te ponga como un chico, como un hombre. Todo eso son bloqueadores hormonales. Y a todos los padres ni mu. No pueden, no van a poder. Si un niño quiere hacer eso, no van a poder. O sea, la patria potestad porque está en peligro la patria potestad. Se machaca. A mí me da miedo. De hecho, Celso claro. Arango, Yo siento el como jefe de... miedo. Claro, pero es aterrador. O sea, Pero no ha habido expertos realmente, porque creo que el jefe de psiquiatría juvenil del Gregorio Marañón, Celso Arango, ha dicho sí, que es una aberración, que en ningún sí, momento han contado con expertos de verdad, y está diciendo que ya está habiendo un boom preocupante en niños sí, que se dicen trans, que luego no lo son. Porque sí, son Que no niños pero es que a estos expertos que Mira, realmente y esto no les no han dado será un opinión. experimento humano, a ver qué se consigue poniéndole hormonas a los niños Eso ya desde se tan sabe. joven. Yo lo Sí. creo que Creo es que un estos experimento son- de lo absurdo. esto ¿no? es- Experimento. claro, a ver, está detrás toda la Dinero, industria todo, farmacológica. Claro. Ahí he ido, efectivamente, sí, por favor. Sí, Cuéntanos. claro, está detrás, está ahí toda una industria, y han visto en los menores y en la adolescencia, pues claro, son Un filón. Claro, un filón, y es convertir cuerpos sanos en enfermos crónicos. A ver, Qué barbaridad. discúlpame, esto es muy rápido. La industria farmacéutica es aún más mafia que la industria armamentística. La industria farmacéutica, como con muchos medicamentos, sabe que con los niños, como con los enfermos crónicos, con los niños que empiezan pequeñitos a tratarse con una serie de medicamentos, durante toda su vida van a tener que estar utilizando esas hormonas y esos medicamentos. Y además se lo organizan porque además pues sobornan a los políticos para que sea el Estado quien pague ese tratamiento. Con lo cual tienen una clientela a la que les da igual machacar, a la que les da igual destrozar la vida. Esa es la realidad. A ver, por la esto calle. hay Y muchos, detrás está la Agenda 2030. hay También. muchos países, entre ellos Suecia, que desde 1970 ya está con estos tratamientos, y el Estado, Suecia, ofrece asesoría legal y médica para hacer realidad los deseos Sí. entonces, claro, esto ya 50 años después, y ahora, por ejemplo, Canadá, Reino Unido, están dando marcha atrás a todas estas leyes. Y España, ahora nos vamos a meter en ella. Bueno, hay un montón de comunidades autónomas, Canarias, una de ellas, que ya ha aprobado la ley autonómica, la mal llamada ley trans. Entonces, yo no sé, o no saben bien que han votado, o hay desinformación, o hay, no sé qué está pasando. No han votado nada. No, han votado todos a favor. No. Sí. Claro, sí, que digo que no El han votado Parlamento nada. Que han votado, canario. que han dicho que voten. Ah, Pero bueno, todos yo los no sé. partidos Que le han han dicho, votado venga, a favor. hacer esto. En Canarias está la ley Claro. trans. Tú vete ahora, Claro. yo fui el otro. Yo estoy seguro que le preguntamos al 90% de los parlamentarios canarios, ¿Y oye, cuándo votan de ¿qué has noche? votado en la ley trans? ¿Tú sabes lo que has votado en la ley trans? Pues no Y sé, el 90 eso- no son capaces de explicarla.
no. Ya. Yo no sé Estoy explicarte nada. convencido, de verdad. Mira, yo estuve el otro día Estoy en un convencido. hospital, estuve en un hospital y también he hablado con profesorado, con profesoras de instituto y quería sacar el tema. A ver, pero si a ti te viene diciendo un niño o una niña que se siente del otro sexo, tal, porque ahora hay géneros, tantos géneros como personas, claro. Y me dicen, sí, sí, no, si me viene alguien diciendo que es del otro sexo, pues será del otro sexo. Eso me lo han dicho Sin profesoras. cuestionarlo. Claro, sin cuestionarlo, porque Es yo que no no sé, puedes. algunas tienen miedo, luego, a ver, también, sí, todo esto empezó, así a nivel, pegó el boom mediático con la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, ¿Por qué? no sé si lo sabéis, con un tuit que publicó, y luego también yo lo vi en un tuit que sacó la ONU que dije, ¿cómo? Y me cuentan Sobre el Sí, tema sí. de la palabra mujer, No, lo de J.K. Rowling no puso... conocía ese tuit. ¿Qué decía? Claro, decía algo como las mujeres son las que menstruan. Entonces, claro, hacer esa Sí. afirmación, Uy. ahora mismo te acusan de transfobia. Pues tiene toda la razón del mundo J.K. Rowling. Sí, bueno, pero ahora si yo digo que soy un hombre y yo menstruo, Eres hombre y seguirás menstruando. Tú lo siento mucho, Porque pero eres por mucho mujer. que digas hombre, eres biológicamente, mujer. seguirás siendo una biológicamente, mujer. Eres claro, mujer. pero ahí está el tema. Y bendito Ahí está el sea- tema. y bendito A sea ver, Dios a mí que me da lo vosotras sois mismo. mujeres. A ver, a mí me da lo mismo que cada persona haga lo que quiera, Por que es supuesto. yo, si quieres que te llame gato, yo te llamo como tú quieras, si quieres ir al veterinario, Sí, pero hacer lo que que no queráis. tenga consecuencias. Pero claro, luego tiene unas consecuencias a nivel legal. Pero sobre todo, yo creo que la parte más importante es la parte de la infancia. Es la Lo de protección al niño, claro. Mira, yo tengo aquí un libro que he traído. Enséñalo Tu ahí. cuerpo. Ahí tienes tu cámara. Ahí. Tu cuerpo. Pero no lo muevas. Enséñalo que se vea bien. Es ilustraciones. Yo creo que este libro, ahora mismo, al igual que hay otros de biología, pues suponemos que, claro, esto estará prohibido. Un niño, Será transfobia la biología, ¿no? un niño Porque nace con pene y una Claro. niña nace con vagina. entonces ahora mismo están confundiendo a toda la infancia porque ya están metiendo la ideología. Yo animo a los padres y a las madres. Por cierto, hay una asociación muy buena que se llama Amanda, que, Leí algo de... Sí, Me suena. y Sí, que han sí. tenido una manifestación, una agrupación. sí. Las han personas unido- afectadas por la moda trans. O sea, Sí, Ah, sí, sí. sí. De madres y Interesante. padres, sí, que con Personas- problemas y por el tema de disforia rápida sí. de género, de iniciación rápida. Entonces, pues habla de todo esto. Cualquier persona que tenga, están ahora ayudando a muchas familias y a todos los que estamos así, porque somos Voy a buscar. perdón, que somos críticas con la identidad de género, nos están llamando transfobas o Sí, cualquier palabra, sí. que apoyamos la biología. Entonces, claro, bueno, no solamente, por suerte ahora cada vez esto se sabe más y hay más grupos. He traído aquí un comunicado de las asociaciones mira aquí, sanitarias, que tienen un comunicado que se puede firmar. Bueno, hay muchos ahora. Luego también a nivel psiquiátrico, grupos de psicólogos, de psicólogas, cada vez más maestros, docentes, contra. Docenco también es muy, claro, Ro- por lo menos abrir debate, Sí. debate ¿Cómo? social. Te quiero hacer otra pregunta porque yo tengo el convencimiento Es que hay muchísimas cosas. de que las cosas, cuanto más... ¿Cuántos adolescentes o jovencitos, por lo general empiezan en la adolescencia, ¿no? Han sometido su cuerpo a un tratamiento hormonal y de química, etcétera, e incluso a operaciones, digamos, pues amputación del pecho, por ejemplo, y se han arrepentido después. Tú me has mostrado fotografías, que mostraremos alguna fotografía. Son espeluznantes. Son las- espeluznantes. Yo he las- visto eso. Y han denunciado al hospital donde se le hicieron porque consideraron que ellos, siendo adolescentes, Hay varias sentencias ya. de una chica británica, Kira ¿recuerdas? Bells en Reino Unido. que con muy jovencita, pues digamos, se sometió y no tuvo
en contrapartida ninguna orientación que le dijera, no, tranquilízate, no te precipites, etcétera, etcétera, ¿no? El apoyo, claro. Pero el apoyo fue, no, venga, sí, vente, que te quitamos los pechos, que te operamos, no sé, venga, venga. Fíjate, que si estamos, es la DINA, la ley que es a niños a partir de 12, 13 años y preadolescentes, cuando todos sabemos que la etapa justamente ese rango de edad de los 13 a los 18 son edades Tiene donde muchos cambios y muchas inseguridades y muchos Exactamente. miedos y te sientes excluido. Y claro, si tú tienes una asociación que te abre los brazos y te dice, tú lo que pasa es que estás en el cuerpo equivocado, ¿a dónde vas? A eso. Cuando no han dejado intervenir a psiquiatras, a personas realmente expertas, porque no hay ningún informe de expertos que te diga y que hable tan claro como Roma. Porque pero sí hay, sí hay. no los han admitido Sí ellos hay. para... Bueno, claro, claro, no quieren debatir No porque quieren es que es lo que están evitando, el debate. Que es alucinante. El ¿verdad? debate. hay mucha desinformación. Hay un informe a Está nivel muy bien interna. esta entrevista, ¿eh? Mira, lo más importante que si tenemos que repetir el otro día el programa, lo más Sí, deberíamos, pero, sí. pero Hay se nos muchísima está, información. Sí, porque es muy se nos va el corto. tiempo ya y nos Muchísima. están haciendo señas. ¿Qué es lo que tú transmitirías a todas esas familias que tienen un caso o que pueden tener un caso como el que estamos tratando? ¿Cómo le orientarías? ¿Qué le dirías? Bueno, yo como yo misma, ¿no? Yo le diría que se pusiera en contacto con estas asociaciones o con profesionales sobre el tema que son expertos. Mira, yo por ejemplo, aquí tengo que hablé con Isabel Esteve, es una eminencia experta endocrinóloga, que fue la primera, es una... abrió la primera unidad de género en Málaga. Ella cuenta en una entrevista que tenían un montón de apoyos, incluso del Estado, y ahora tienen prohibido, no pueden hablar. O sea, Entonces, que se pusieran, estas familias que se pusieran, y luego, bueno, si sale la ley, porque a ver, esto podemos hablar ahora de esto, pero dentro de poco, si lo cuestionamos, nos van a multar. Hay multas administrativas hasta de 120.000 euros. ¿Por hablar Eso sobre esto? Por hablar eso como... Sí, es, o sea, por cuestionarlo. por cuestionar Ni siquiera algo. hablar. Exactamente. Esto es un crimen contra la libertad de Pero, expresión y un alucinante. crimen contra la libertad en el amplio sentido de la palabra. Y Sí. un crimen contra la familia. Me ha Detrás de dejado- todo esto hay un gran negocio de las farmacéuticas, como decía antes, y el objetivo de acabar con la familia. Si Sí. tú acabas con la familia, que es la célula básica de la sociedad, Lo que te da fuerza. ¿por qué una cosa de esta destruye una familia? 120.000 euros por cuestionar una Hasta ley 120.000, sí, en la sí, que no han sí. dejado ni intervenir a Por los decir psiquiatras, que no estás de porque- acuerdo con eso. Sí, y es lo Con que se ha decir intentado, no... Que Claro. yo... Es que verdaderamente... Y es lo que están diciendo los psicólogos, que a ver, una persona es como una dismorfia con el cuerpo, la anorexia. Tú imagínate que te viene un niño o una niña que tiene problemas con su cuerpo y en vez de ayudarla psicológicamente, Le dice, no comas, hija mía, no comas. le dices, no comas, o cámbiate el cuerpo para... O sea, lo que hay que hacer es cambiar la sociedad, criminalizar lo que es el acoso, el bullying, Claro. porque hay tanta presión sobre el cuerpo, de cómo tiene que ser cada persona, lo que Estás tiene de que hacer. loco, ¿De ¿eh? verdad? Estás de loco. Es alucinante. Estamos en Estoy manos... colapsada yo. No sé ni qué Ay, decir. es que tenía un papel allí, pero me lo Roma, dejó tienes allí. que volver, No es que te hay que- tienes preocupes, que habrá volver. otra No, pero es oportunidad. que esto es muy corto, esto ha sido nada, una Es que se nos ha ido pincelada. volando esta media hora. Pero la aclaración que ha hecho ella sobre el género y el sexo es fundamental Sí, para sí. entender Ah, sí, que la exacto. ley es una aberración. y Para que además- empezar, estupendo. Bueno, tenemos... Claro. Identidad de Están género. haciendo señas, tenemos que irnos. Hablaremos de nuevo de esto porque considero que Sí, es un tema es muy de importante. una vital importancia para el bienestar de la nuestros familia, niños. para el bienestar de nuestros hijos, de niños Generaciones de adolescentes que pueden caer en manos de unos criminales que están favoreciendo a las grandes farmacéuticas y favoreciendo a una ideología que defiende la Agenda 2030 sobre el bienestar de nuestros hijos. Es una barbaridad. Estamos organizando un evento, a ver si lo podemos hacer el próximo mes, en Tenerife, para traer expertos y hacer el debate antes de que, a ver si... Ay, sí, pues por favor, manténnos informados. Contacta con Sí, nosotros. Sí, y luego claro. las enmiendas a la totalidad que se presentó la semana pasada Ha en sido- el Congreso ha sido tumbada. Enmiendas Incluso, a la totalidad que presentó el PP y Vox, ¿no? bueno, hemos presentado, sí, y todo. El Hasta Congreso eso, sí. todos han votado en contra. Menos, En fin. bueno. Bueno, pues nos tenemos que ir. Y ahora. Lamentablemente. Qué pena. Muchísimas gracias, Roma, por acompañarnos hoy. Nada, Hablaremos más a adelante, vosotras. hablaremos más adelante de este tema.
Y salgamos a la calle a hablar del tema y a preguntar y a informar. Gracias. Gracias, un placer. Cristo, A vosotras. Alexis, gracias. Queridos espectadores que están ustedes allí en el sofá ahora viéndonos, hemos hablado de algo enormemente importante y yo les voy a insistir en esto. Si hay que rebelarse, nos rebelamos. La desobediencia civil ante una atrocidad es fundamental. Paguen en efectivo, que nos quieren quitar el dinero en efectivo y entonces seremos más esclavos de los que mueven los hilos del mundo. Gracias por estar ahí. Compremos en el comercio local, vengan a comprar a lugares como el Mercado Nuestra Señora de África y lean mucho, porque un pueblo culto será un pueblo mucho más difícil de tumbar. Dejen de ver tanto programa rosa y amarillo y lean más. Y vean este tipo de programas donde decimos lo que otros no dicen. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.